Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al tercer día de conferencias por la Semana Mundial del Espacio que organiza la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Hoy tenemos los temas de astrofísica, observatorios y clima espacial con invitados nacionales e internacionales. Para dar inicio a estas conferencias, damos la bienvenida al doctor Jorge Samanés, director de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Buenas tardes. Bienvenidos al tercer día de... Buenas tardes, mi nombre es Jorge Samanés. Actualmente me desempeño como director de la Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Agencia Espacial de Perú, CONIDA. En esta oportunidad voy a hablarles un poco de la dirección y la investigación que desarrollamos. Este es el sumario de la presentación. Hablaremos de la dirección en términos generales, de la instrumentación que tenemos instalada en las diversas sedes de la agencia y entraremos a hablar sobre los tres grandes campos en los cuales nosotros desarrollamos la investigación, que son el clima espacial, la vigilancia espacial y la astronomía, con el Observatorio Astronómico de Moquegua. Y finalizaremos la presentación hablando un poco de la campaña de sensibilización que estamos ejecutando en la dirección. La DIACE estudia o desarrolla sus actividades de investigación en tres grandes áreas, que son el estudio del clima espacial, la vigilancia espacial y la astronomía. En la vigilancia espacial nos dedicamos al estudio del efecto del clima espacial sobre la tecnología en Tierra. En la vigilancia espacial nos dedicamos al monitoreo de desechos espaciales, que son partes, fragmentos o satélites o objetos espaciales que ya no están operativos y que orbitan la Tierra sin control. En astronomía desarrollamos investigación básica en temas, por ejemplo, como el estudio de cuerpos menores del sistema solar, en el estudio de objetos transneptunianos y en estrellas variables, y entre otros temas de investigación. Nosotros como dirección tenemos instalado instrumentación en diferentes partes del Perú. Por ejemplo, en Lima, específicamente en Pucusana, tenemos la estación científica o la base científica Punta Lobos, en el cual tenemos un arreglo de antenas receptoras de ondas de muy baja frecuencia para estudiar el impacto del clima espacial sobre la baja ionosfera. En Huancayo, específicamente en el Guayao, tenemos el Centro de Observación Espacial, donde tenemos instalado el telescopio Pozos para el monitoreo de desechos espaciales. Además, tenemos instalados receptores de GPS, sensores de campo eléctrico para estudios de clima espacial también. En Moquegua, en la parte sur del Perú, tenemos el Observatorio Astronómico de Moquegua, localizado en el centro poblado de Cambrune, distrito de Carumas, en la provincia de Mariscal Nieto. Tenemos ahí el telescopio más grande y moderno actualmente en el Perú. Hablemos del clima espacial, que es una de las áreas donde nosotros investigamos. El clima espacial, para hacer una analogía con el clima en Tierra, que depende básicamente de los fenómenos atmosféricos, ¿no? Y que dan lugar a precipitación, a bajas temperaturas y otros fenómenos. Tenemos otro clima, un poco más lejos, o el entorno cercano a la Tierra, ¿no? Este clima básicamente es controlado, o principalmente es controlado por el Sol. El Sol, que es nuestra estrella más cercana, que es una estrella muy, muy dinámica, que en su atmósfera tiene fenómenos como, por ejemplo, eyecciones de masa coronal o fulguraciones solares o explosiones solares, ¿no? Que son fenómenos en los cuales el Sol emite radiación electromagnética en toda la banda del espectro electromagnético y también eyecta partículas altamente energéticas, ¿no? Que junto con el viento solar, que es el flujo de partículas solares altamente energéticas que constantemente emite el Sol, emite al medio interplanetario, ¿no? Todos estos fenómenos juntos se propagan y eventualmente pueden interactuar con la magnetosfera terrestre. La magnetosfera terrestre es formada por el campo magnético de la Tierra, ¿no? Y sirve como un escudo protector que repele la mayor cantidad de partículas y radiación que llega del espacio, principalmente del Sol. Pero eventualmente, pues, se generan unos fenómenos que lleva a que estas partículas altamente energéticas del Sol puedan penetrar por los polos y por los cinturones de radiación de la Tierra. Entonces, toda esa fenomenología que se da en el medio interplanetario, que comienza con el Sol y termina afectando a la Tierra, refiere al término de clima espacial. Por eso que nosotros definimos de alguna manera el clima espacial como esa variación de las condiciones físicas del Sol, del viento solar, dentro de la magnetosfera terrestre y de la ionosfera y termósfera. Ahora, ¿cómo es que
Como les mencionaba, por ejemplo, ¿no? El Sol tiene esos fenómenos que se dan en la atmósfera, que son denominados inyecciones de masa coronal, en el cual el Sol se expele material altamente energético hacia el medio interplanetario. Estas partículas, en función a su velocidad, pueden demorar hasta 3 a 4 días a interactuar con la magnetosfera terrestre, ¿no? Y eventualmente se produce el fenómeno de reconexión que da lugar o da pie a que las partículas estas que vienen del Sol puedan precipitar por los polos terrestres, que son lugares en los cuales la configuración magnética permite justamente esta precipitación de partículas, ¿no? Consecuentemente, los cinturones de radiación de la Tierra también precipitan partículas y que pueden afectar las bajas latitudes como en lo que estamos en el país, en Perú. ¿Okay? Ahora, pero ¿cómo es que este fenómeno nos afecta en realidad? ¿No? Como yo les explicaba, hay tres fenómenos en el Sol que nos afectan, que son las eyecciones de masa coronal, las fulguraciones solares o explosiones solares, y las partículas energéticas solares que vienen justamente con el viento solar. La primera tecnología en recibir este impacto básicamente es la tecnología satelital, que está afuera expuesta, ¿no? Y esta puede sufrir daños en los paneles solares debido al exceso de radiación que viene del Sol. Puede haber pérdidas de la información en las computadoras, los sistemas de almacenamiento de las computadoras de estos objetos satelitales. Y también, por ejemplo, puede causar una inseguridad en los astronautas debido a que pueden estar expuestos a altas dosis de radiación. La presión que ejercen estas partículas y esta radiación a la atmósfera puede generar también un arrastre atmosférico, pudiendo pues perjudicar la órbita de los satélites, ¿no? Ahora, yendo un poco más abajo, cuando esa radiación llega a la capa ionizada de la atmósfera, que es la ionosfera, ¿no? Puede generar una sobreionización de estas en regiones localizadas, como se muestra aquí en las nubes azules, ¿no? Que son altas concentraciones de electrones, de partículas cargadas, ¿no? Y que de alguna manera degradan la señal satelital que atraviesa ellas, e incluso puede pues, absorberlas y eventualmente pues, cortar las comunicaciones, ¿no? Este tipo de fenómeno es bastante crítico para los sistemas GPS, porque la sociedad moderna actualmente depende bastante del sistema de posicionamiento global. Por ende, por ejemplo, para la parte de aviación, ¿no? En la parte de aviación, los aviones pues, necesitan una precisión muy, muy alta para despegar y para aterrizar, ¿no? En casos muy críticos, por ejemplo, altas latitudes y cuando el evento solar es muy extremo, esta puede perjudicar incluso la línea de distribución eléctrica, ¿no? Y esto ya sucedió anteriormente con un apagón en la ciudad de Quebec. Entonces, todo esto evidentemente nos afecta mayor o fuertemente en las altas latitudes y medias latitudes. Pero, ¿qué pasa a las latitudes donde nosotros nos encontramos como Perú, ¿no? Ustedes habrán escuchado que hay un debilitamiento del campo magnético en la parte sur de América. Aquí lo muestro, por ejemplo, en esta figura del lado izquierdo, ¿no? Ese es el flujo de partículas que se registran en esta región y donde podemos ver que perdón, la parte roja indica una mayor concentración, mayor precipitación de partículas y la parte azul una menor. Pero, ¿qué quiere decir esto, no? Que en este momento esta anomalía está concentrada en Brasil. Ok, está concentrada en Brasil. Eso quiere decir que nosotros no debemos preocuparnos o sí debemos preocuparnos. Lamento decirles que sí, debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque esta anomalía, su foco o esta parte donde hay una mayor concentración de precipitación de partículas, se mueve justamente en la dirección noroeste, ¿no? A una razón de 0,28 grados por año. Entonces, evidentemente, esta mayor concentración o precipitación de partículas va a llegar a estar sobre nuestras cabezas y debemos estar preparados justamente para mitigar el impacto que puede generar nuestra tecnología, tanto satelital como en tierra. Aquí en la figura inferior derecha muestro el desplazamiento desde 1987 hasta 2015, cómo es que se ha ido desplazando el centro, ¿no? El centro de la anomalía hacia el noroeste, básicamente 8 grados en ese tipo de intervalo de años. Aquí en la parte superior muestra un ejemplo de un trabajo que se hicieron que se hizo con el satélite Saber, satélite brasileño, de encerramiento remoto. Aquí las estrellas celestes indican que el satélite no registró falla alguna en algún tipo de sus componentes, ¿no? Y la carencia de esas estrellas alrededor de esta región, estoy marcando acá con el mouse, quiere decir que se detectó algún tipo de falla en algún componente del satélite. Eso quiere decir, o mejor dicho, esto coincide exactamente con el área de mayor precipitación de partículas, ¿no? Entonces, esto muestra claramente pues, que
hay que prestar atención a la actividad solar y justamente pues cómo es que esta anomalía nos puede afectar en el futuro. Y hay que estar preparados, justamente como les decía, para mitigar el impacto que esta puede generar nuestra tecnología satelital y nuestra tecnología en tierra. Ahora, como agencia espacial, nosotros participamos en diversos proyectos de investigación relacionados al clima espacial. Uno de estos es el South American VLF Network, el cual consiste en instalar arreglos de antenas receptoras de ondas de muy baja frecuencia para estudiar el impacto de las explosiones solares en la baja ionósfera. Esta, esta red tiene instalada o instalados estaciones en diferentes partes de Sudamérica, como muestro aquí en el mapa derecho y señala con el mouse. Tiene estaciones en Perú, en Brasil, Argentina, México y también en Antártida. Y recibe las señales VLF de las transmisoras localizadas principalmente en la parte norte de América. Cada estación consiste de 3 antenas que son de tipo cuadrado, tipo vertical. Ambas responden perdón, cada una responde pues al campo magnético de la señal que recibimos y el campo eléctrico respectivamente. Algunos resultados con esta técnica o con esta instrumentación es que hemos, por ejemplo, estudiado la sensibilidad de la instrumentación para detectar explosiones solares. Las explosiones solares son catalogadas desde B, es C, M y X, ¿no? En intensidad, no siendo la X mayor intensa y la B la menos intensa. Entonces, durante un mínimo solar, las frecuencias de estas explosiones solares o eyecciones de masa coronal son menos frecuentes que durante un máximo solar. Entonces, lo que se propuso este trabajo es básicamente ver la sensibilidad de detectar explosiones de menor intensidad durante un mínimo solar. Y se concluyó que esta instrumentación de bajo costo, hay que resaltar eso, que es de muy bajo costo, puede pues detectar explosiones solares de magnitud muy baja, que es la 2.7, ¿no? Como podemos ver aquí la figura, por ejemplo, acá el eje X es la fase de la señal recibida y el eje Y es el tiempo. Las líneas gruesas representan las mediciones de la amplitud de la señal del F y las líneas entrecortadas, los rayos X solares registrados por los satélites GOES. Ven una gran correlación y se puede también de alguna manera pues, estudiar las explosiones solares usando indirectamente la baja ionósfera. Otro resultado importante fue medir cuánto es que esta capa ionizada de la atmósfera, la ionósfera baja, desciende cuando la actividad solar se incrementa. Sí, es un estudio de largo periodo aquí, donde el eje Y aquí es la altura y el eje X es el tiempo a partir de 2006, y vemos pues que la altura de reflexión de la zona PLF, es decir, la altura de la baja ionósfera, desciende a 1.2 kilómetros respecto al mínimo, en ese intervalo de cambio de flujo solar, ¿no? De 1.2 kilómetros. Aquí en el gráfico las líneas o puntos negros son la altura de la baja ionósfera y los puntos azules representan flujo de Lyman alfa de solares, ¿no? Que es un indicador de actividad solar. Vemos así que la altura decrece a razón que la actividad solar se incrementa. Esto nos muestra así que nuestra instrumentación es potente para poder justamente monitorear ese tipo de fenómenos solares, ¿no? Y estudiarlos en detalle. Otro proyecto en el cual cooperamos es el Latin American Gian Observatory, que básicamente es una red de detectores que registran el flujo de rayos cósmicos provenientes del espacio exterior en Tierra para hacer estudios de altas energías, de partículas de altas energías, de clima espacial y de radiación atmosférica. Esta red intenta tiene instalado sensores a gran altura. Como ven aquí en la imagen superior izquierda, ¿no? Básicamente toman toda la cordillera. ¿Por qué? Porque estas partículas son altamente o fuertemente absorbidas por la atmósfera. Por tanto, mientras más alto tengamos el receptor o el sensor, es más probable que podamos registrar sus cuentas eficientemente. En este proyecto participan países como Ecuador, Argentina, Colombia, México y también Perú, donde en Perú nosotros tenemos nuestros detectores en Huancayo. Aquí en la parte inferior izquierda ven, por ejemplo, cómo es que se implementa un detector de gran magnitud, ¿no? Que son como piscinas grandes de agua, ¿no? De agua purificada, ¿no? Donde la radiación
al atravesar esta piscina, genera una luz, la luz Cherenkov, que es un fenómeno que podríamos discutir más en otra ocasión. Y midiendo esta luz, podemos tener una idea de cuánta radiación llegó a la superficie, ¿no? Básicamente ese es el concepto o la idea de los detectores, ¿no? Aquí en la parte inferior derecha es un gráfico de las cuentas de rayos cósmicos de un sensor de neutrones. En los puntos gris muestran lo que se registra con un sensor de neutrones. Y aquí hay un detalle especial, ¿no? El flujo de rayos cósmicos está anticorrelacionado con la actividad solar. ¿Qué quiere decir? Que a una mayor actividad solar hay un menor flujo de rayos cósmicos. ¿Ok? Entonces se ve esa dependencia de largo periodo. Pero ¿qué pasa cuando hay ediciones de masa coronal o explosiones solares? La heliosfera, que es el campo de acción del Sol, también se expande. Se expande por periodos de tiempo muy cortos, ¿no? Entonces, en esa expansión también sirve como un adicional al escudo que repele el flujo de los rayos cósmicos. Y justamente se ve eso, ¿no? Un decrecimiento en el flujo cuando justamente ocurre una eyección de masa coronal, ¿no? Aquí, y aquí en los puntos rojos muestra justamente también las cuentas o los registros de los detectores del proyecto LAGO, y ven una gran correlación. Entonces, esto nos da un impulso a usar también la instrumentación intensamente para estudiar el clima espacial. Nosotros, para probar la sensibilidad de nuestros equipos desarrollados ya propiamente por la Agencia Espacial, hemos desarrollado específicamente una receptora para ondas de muy baja frecuencia, que son las ondas BLF, y también los detectores Cherenkov. Nos fuimos vamos hasta la Antártida a hacer medidas con estos equipos. ¿Por qué? Porque la Antártida, como les mencionaba, la Antártida es un lugar donde el campo magnético permite que la precipitación de partículas sea más intensa, ¿no? Y por ende, una fenomenología mucho más compleja y mucho más rica para estudiar se da en esta región. Aquí observamos, por ejemplo, a nuestro investigador Luis Otiniano, donde instaló ya la antena vertical, el tubo naranja, y el detector Cherenkov aquí en esta parte, este tanque Cherenkov, ¿no? Los resultados muestran muy buenos, muy buenos resultados para la redundancia. Aquí en la parte superior derecha mostramos los registros de ondas de muy baja frecuencia, el eje X, la frecuencia, el eje Y, el tiempo. Las líneas horizontales más brillantes muestran pues señales de transmisoras que están localizadas en Norteamérica. La NPM está localizada en Hawái y opera en 21.4 kHz. La NA está localizada en Estados Unidos y opera a 24 kHz, ¿no? Son bien identificadas en la señal, por tanto se puede hacer un procesamiento de datos y sacar justamente estas señales para hacer una investigación mucho más relacionada al clima espacial. Con respecto al detector de rayos cósmicos, podemos ver acá el flujo de rayos cósmicos total registrados por el detector, y también se puede pues, separar o se puede identificar la componente muónica como también la componente electromagnética. Estos resultados son bien amplios y son muy interesantes, y quizá podríamos pues, programar una charla para hablar con mucho más detalle sobre estos resultados, quizá para otra oportunidad. Pero aquí los muestro en manera general los resultados, y los quiero mostrar pues que como dirección estamos avanzando en desarrollar nuestra propia instrumentación justamente para estudiar el clima espacial que se nos viene intensamente debido a la anomalía magnética del Atlántico Sur. Ahora, con relación a la vigilancia espacial, decirles que cerca de 8.000 objetos espaciales han sido lanzados desde 1957. Estos objetos espaciales, muchos de ellos son inoperativos y no contaban pues con el protocolo de reingreso a la Tierra, y por tanto se quedaron, al cumplir su vida útil, se quedaron en el medio orbitando, ¿no? Sin control. Y muchos de ellos colisionan entre sí y generando mucho mayores escombros o desechos espaciales o debris, como se conoce. Un caso documentado es el que muestro aquí en la figura, en el borde derecho. La colisión entre un nanosatélite ruso, el Blitz, con el satélite Fengyun 1C, en el cual, pues, en un determinado momento, enero del 22 de 2013, colisionaron y generaron, pues, una gran cantidad de hechos espaciales, como se puede ver en un mes, esta cantidad, y en 6 meses ya era bastante crítica la concentración de estos fragmentos y que van a quedar orbitando la Tierra sin control, ¿no? Se estima que actualmente hay un número de 23.000
de estos destellos espaciales mayores a 10 centímetros, de los cuales unos pocos o unos miles son los satélites que están actualmente operativos, ¿no? El resto son escombros, los destellos espaciales. Alrededor de 500.000 tienen una dimensión de 1 entre 10 centímetros y alrededor de 100 millones, se estima, cientos de millones, son fragmentos mucho de menor dimensión al centímetro. Entonces, la mayor concentración de estos debris están en la órbita LEO, ¿no? En la órbita baja, ¿no? Y se mueven a una velocidad o se desplazan o orbitan a una velocidad de 10 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, la energía del impacto, la energía de estas partículas que pueden impactar con un objeto, por ejemplo, un satélite, puede generar un gran daño. Por eso es importante, pues, seguir y monitorear este tipo de desechos espaciales para generar alertas de colisión y advertir a los satélites operacionales para que hagan maniobras en su órbita y eviten eventualmente este impacto. Como le decía, estos desechos espaciales se ubican, se localizan en la órbita baja y tienen una mayor densidad entre los 800 a 850 kilómetros de altitud. Nosotros como agencia espacial participamos en el proyecto APOSOS, que es un proyecto en cooperación con una organización Asia-Pacífico, la cual lidera China. Esta red busca colocar telescopios ópticos de considerable dimensión justamente para monitorear satélites y desechos espaciales. En esta red participan, por ejemplo, Perú, China, Irán, Turquía, Tailandia y otros países más. Nosotros tenemos instalado este telescopio en Huancayo, como pueden ver aquí en la figura inferior izquierda. Hemos hecho toda una infraestructura justamente para darle, protección y funcionalidad a este telescopio. Ya se tienen unos resultados con esta primera fase del proyecto, y para una segunda fase se planea pues aumentar la dimensión del telescopio a unos 50 centímetros de apertura, ¿no? Y aumentar la precisión del seguimiento de estos telescopios a fin pues de observar incluso objetos o debris de menor dimensión. Esto se planea, la segunda fase se planea para 2021 y estaremos atentos o informándoles sobre el tema. Ahora, aquí les muestro unos ejemplos de monitoreo de los satélites. Por ejemplo, estos son el Global Star M054 y el M026, que están localizados en la órbita baja, en el LEO, ¿no? Fueron realizados en septiembre del presente año, ¿no? El cuadro amarillo muestra justamente ese satélite, ¿no? Cómo es que el telescopio hace el seguimiento, ¿no? Y calcula ciertos parámetros que son enviados a un servidor general en China y en el cual se hace el cálculo de los parámetros órbitas respectivos de estos objetos, ¿no? Ahora, pasamos al tema del Observatorio Astronómico de Moquegua. El Observatorio Astronómico está localizado en el centro poblado de Cambrune, en el distrito de Carumas y en Moquegua, ¿no? Está a una altitud aproximada de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y para llegar a este lugar se hizo todo un estudio, ¿no? Que comenzó en el 2004 y terminó en el 2014, en el cual se hicieron estudios de gabinete y estudios in situ para pues ubicar lugares potencialmente buenos para desarrollar astronomía profesional, ¿no? Estos lugares fueron caracterizados pues en nubosidad y otros parámetros más importantes justamente para caracterizar lugares óptimos para hacer astronomía profesional. Estos trabajos concluyeron en que la región sur del Perú cuenta con regiones, con lugares muy buenos para desarrollar astronomía, lugares oscuros y limpios, de polución lumínica, no contaminación lumínica, ¿no? Se llegó a la conclusión pues que en la región sur del Perú se encuentran con buenos lugares, y especialmente Moquegua, debido también a su geografía, fue el lugar más óptimamente bueno para desarrollar la astronomía. En ese sentido, nosotros en 2015 adquirimos un telescopio de 1 metro de diámetro de espejo, que lo coloca como el mayor o el más grande del Perú y moderno. Y finalmente, el 2018, después de todas las gestiones que se realizaron para colocar o para acomodar o acondicionar el lugar que va a alojar el telescopio, se instaló el telescopio en noviembre del 2018 en cooperación o en coordinación con los investigadores de la dirección. El telescopio, como les mencioné, es un telescopio de tipo reflector. Tiene un espejo principal de 1 metro de diámetro y pesa aproximadamente 3 toneladas, ¿no? Lo cual hizo
difícil o complicado el ensamblaje que necesitó de varias personas y de maquinaria pesada, como se puede observar en la figura izquierda, del borde izquierdo, en el cual corresponde al periodo de instalación del telescopio. A su vez, se hizo un proyecto de inversión pública para acondicionar este lugar y además comprar o adquirir un domo robótico que trabaje, que complemente el trabajo del telescopio y optimice su funcionalidad, ¿no? Este será instalado en 2021 y de seguro vamos a poder tener resultados mejores de los cuales ya tenemos en estos momentos. Eh, unos ejemplos, por ejemplo, unos ejemplos de las observaciones que tenemos realizadas y que nos da la sensibilidad de nuestro telescopio es, por ejemplo, la supernova 2020 DKO, que fue observada por el telescopio. Esta supernova se localiza en la galaxia NGC 5258, que es una galaxia espiral vecina a la 5257, y se localiza en la constelación de Virgo. Y está localizada a una distancia de 350 millones de años luz de nuestro sistema solar. Imagínense, un año luz es la distancia que recorre la luz justamente en un año. Imagínense si la velocidad de luz es 300.000 kilómetros por segundo, imagínense la distancia que recorre hasta llegar a nosotros, ¿no? Esto muestra justamente pues, la sensibilidad de nuestro telescopio para poder hacer observaciones a este tipo de fenómenos o estos tipos de objetos astronómicos. Estas mediciones permitieron una mejor estimación de su luminosidad, lo que finalmente ayuda a describir la evolución de la estrella progenitora y calcular la energía total liberada durante el estallido. Otro ejemplo de observación con nuestro telescopio fue el asteroide 1998 ORD, con el cual fue muy mediático. El 22 de abril de 2020 fue registrado el paso de este asteroide y fue catalogado como potencialmente peligroso para la Tierra por su acercamiento, ¿no? Este asteroide se acercó aproximadamente 6.3 millones de kilómetros a nuestro planeta, lo cual, para hacernos una idea, es más o menos 16 veces la distancia que nos separa hasta la Luna, ¿no? La distancia que nos separa hasta la Luna es más o menos 384.000 kilómetros. ¿Ok? Y esto una vez más muestra pues, la sensibilidad que tiene nuestro telescopio y las cosas que podemos hacer con él. Evidentemente hay muchos más resultados, solamente he tratado de mostrar aquí dos de los cuales fueron publicados o fueron eh, expresados a la prensa, ¿no? Pero evidentemente, como les digo, hay mucho más resultados y que eso va a meritar una presentación especial para justamente a comunicar a la sociedad que el observatorio pues está obteniendo resultados muy importantes e interesantes y que contribuye a observaciones en todo el mundo para sacar o para entender muy bien el comportamiento de estos objetos astronómicos. Para finalizar, perdón, hablarles de la campaña de sensibilización que desarrollamos como dirección. Nosotros, antes de la pandemia, recibíamos, por ejemplo, visitas de estudiantes, visitas de personas pues, curiosas y de público en general al observatorio, los cuales pues, venían interesados en saber cómo funciona el telescopio y qué es lo que se hacía. Nosotros tenemos un astrónomo residente allá que ya está constantemente allá trabajando con el telescopio y también a la vez atendiendo al público público curioso que viene a preguntar cosas, ¿no? Nosotros amablemente los atendemos y les damos pues, la información que ellos desean, ¿no? A su vez también hacemos observación de eventos astronómicos o ocasionales, como por ejemplo el eclipse del noviembre del 2019, en el cual hubo muchas personas interesadas en observar este fenómeno y entenderlo, ¿no? Para lo cual pues hizo toda una campaña para atender este evento astronómico muy importante. También desarrollamos nota de prensa donde comunicamos las observaciones o los descubrimientos que hace el observatorio. Es un ejemplo, por ejemplo, de la Agencia Andina, donde comunicamos la observación justamente de la supernova SN 2020 DKO. Asimismo, nosotros generamos en cooperación o en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional, las efemérides astronómicas, donde mostramos de manera muy ilustrada, muy ilustrativa, los efectos o los fenómenos astronómicos que se pueden observar muchas veces a simple vista, ¿no? También lo tratamos de transmitir de manera muy simple para que se pueda entender. Asimismo, también hacemos notas,
comunicamos noticias de la actividad solar, de efectos del clima espacial y también de rayos cósmicos y de otros tipos de temas relacionados a la astronomía y a nuestros campos de investigación. Finalmente, tenemos un programa en nuestras redes sociales, en el Facebook de la Agencia Espacial, denominado El Espacio en Casa, donde nosotros invitamos a investigadores nacionales e internacionales a que nos hablen de sus investigaciones y nos comuniquen pues, en temas relacionados con astronomía, con clima espacial, con rayos cósmicos, astrofísica y otros temas de interés espacial, ¿no? Ya hemos tenido una serie de estas charlas con muy buena acogida y quiero aprovechar este momento pues, para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales y que sigan justamente este espacio para que de alguna manera pues, podamos interactuar y conocer un poquito más de esos campos de investigación que son muy importantes y que debemos tomar una importancia de vida para poder seguir creciendo en temas de investigación y desarrollo en el país. Sin más, me despido y les doy muchas gracias por su atención y espero les haya gustado la presentación. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Samanés, por tu participación y hacemos extensiva la invitación a todos nuestros seguidores a que estén pendientes de nuestra próxima emisión del programa del Espacio en Casa, a cargo de la Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales. Ahora damos la bienvenida al doctor Raúl Yanyachi de la Universidad Nacional San Agustín, con el tema Observatorio de Characato de la UNSA. Buenas tardes, a nombre de la Universidad Nacional de San Agustín y de su rector, ¿no? Permítanme felicitarnos por la Semana Mundial del Espacio 2020 y en especial felicitar a la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, por la organización de este evento. Soy Pablo Raúl Yanyachi, director del Instituto Astronómico Aeroespacial Pedro Paulet de la UNSA y encargado de la estación que funciona allá. Bien, hablar de la historia del Observatorio de Characato de la UNSA creo que se tiene que iniciarse por el Observatorio de Carmen Alto. Este observatorio funcionó en Arequipa de 1890 y a 1926 y también fue conocido como el Observatorio Boyden o el Observatorio de Harvard. Hubo importantes descubrimientos realizados en este observatorio, especialmente algunas anécdotas y algunos descubrimientos importantes. Pero lo más importante creo es mencionar que se sentaron las bases para demostrar la teoría de la expansión del universo. Lamentablemente, en 1926, por la convulsión social y política en que vivía el país, el observatorio fue trasladado a Sudáfrica a una latitud similar. ¿Cómo entonces comienza la existencia de este observatorio de Characato? Bien, una misión del Instituto Smithsoniano, ¿no?, a través de su Smithsonian Astrophysical Observatorio, conocida con la sigla SAO, ¿no?, que representaba a futura NASA, estuvo buscando un lugar para ubicar 12 estaciones de observación de satélites con las nuevas cámaras Baker Moon que estaban siendo diseñadas. Estábamos en el medio de la carrera espacial entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, y el lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión Soviética aceleró la instalación de estas cámaras de observación. Es por ello que llegan al Perú en busca de un lugar y
se fueron directamente al observatorio de Huancayo, donde hicieron una instalación inicial, pero debido a las condiciones climáticas y cielo nublado, fue descartado. Posteriormente se trasladaron a Ancón, donde también hicieron pruebas, hicieron una instalación provisional de un observatorio, que también por las condiciones climáticas y de cielo también fue descartado. Es así como se desplazan hasta la ciudad de Santiago, de Chile, esta misión buscando un lugar adecuado. Pero allí ellos toman conocimiento justamente de la existencia del observatorio de Carmen Alto hasta 1926. Y les comentaron que en la ciudad de Arequipa había un cielo excelente para hacer observaciones. Es por ello que inmediatamente se dirigen a Arequipa y directamente fueron a conversar con el rector de la Universidad Nacional de San Agustín, de aquel entonces Isaías Mendoza del Solar, con quien suscriben un convenio que permitía instalar este observatorio. Luego de firmado el convenio, esta misión regresa a Estados Unidos y mientras tanto el rector de la UNSA realiza conversaciones con los dueños del lugar donde funcionó el Observatorio de Carmen Alto, la Congregación de San Juan de Dios. Sin embargo, no permitieron su venta ni su uso para instalar un observatorio, ya que fue producto de una donación. Ante este hecho, fue comunicado el Instituto Smithsoniano, lo que al tomar conocimiento inmediatamente enviaron una misión para seguir buscando un nuevo lugar. Llegan a Arequipa y se desplazan desde Arequipa hasta Tacna, buscando lugares adecuados. Y al retorno, al regreso por Moquegua y por una carretera de herradura, pasaron por el distrito de Characato y a la vera del camino de herradura y entrada del pueblito, divisaron un monte que era el Cerro San Francisco, que en ese momento estaba siendo usado para trilla del trigo. Inmediatamente la misión hizo clic, les gustó el lugar y decidieron que este era el lugar para instalar el observatorio. La Universidad Nacional de San Agustín inmediatamente hizo la compra y la misión hizo pruebas con la cámara pequeña que tenían para hacer observaciones de los satélites. En 1958 llega la cámara Baker-Nunn vía Matarani y se inician las primeras observaciones. La primera observación exitosa fue el 4 de julio de 1958 de un satélite de los Estados Unidos. La Universidad de San Agustín soñaba con incluir en su currícula estudios de astronomía u otros estudios, pero una publicación en el Diario Oficial Peruano de una ley que permitía solo al Instituto Geofísico de Huancayo tener convenios para observar satélites, hace que la Universidad Nacional de San Agustín ceda el convenio y la administración del observatorio al Instituto Geofísico de Huancayo, que después se convirtió en el Instituto Geofísico del Perú. Ellos hicieron estudios y
podemos observarlo en su desarrollo actual. Las exigencias acerca de las precisiones de determinar el posicionamiento de estos satélites iba en aumento, se necesitaba mayor precisión. Así es como en Estados Unidos se desarrolla una nueva técnica para observar satélites usando láser. Por ello es que en el año 1970 llega un nuevo sistema de observación con láser, el famoso SAO-2, Satellite Laser Ranging System, ¿no?, con el cual se continuaron las observaciones con mayor precisión. En 1983, el Instituto Geofísico del Perú cede la administración del observatorio a la UNSAE, que hace un acuerdo directo con NASA. En 1990 llega la segunda generación del sistema de observación de satélites por láser, el transportable Laser Ranging System TLRC-3, ¿no? Y luego en 1992 cesa el anterior sistema. Es importante comentar aquí que este sistema inicialmente estuvo de prueba en Cerro Tololo, en Chile, en 2 ocasiones, hasta que finalmente se quedó aquí en Arequipa, en el observatorio de Characato. Bien, podemos confirmar que desde 1970 al 2020 tenemos casi 50 años de observaciones con láser en el Perú. En el mundo tenemos los 56 años de rastreo satelital por láser y en el Perú 50 años. Entonces, gracias al convenio de NASA y UNSA han continuado estas observaciones. Este convenio, en el cual la sede Goddard Space Flight Center en Greenville, en Maryland, Estados Unidos, actualmente tiene al director del programa de geodesia espacial de la NASA, Stephen Merkovich, y al director de la red de NASA, Rivers Lam. Y por parte de la Universidad Nacional de San Agustín, el representante oficial es el rector Roel Sánchez Sánchez, y el Station Manager actual es el que presenta esta historia. Podemos ver aquí instalaciones del observatorio y al fondo un poco los volcanes de Arequipa, Chachani, Misti, Pichu Pichu. Para poder un poco imaginar la cámara Baker-Nunn, una cámara especialmente diseñada en la época para hacer observaciones de satélites con una lente correctora excepcional y un espejo primario de aproximadamente 90 centímetros con movimiento alt ecuatorial y implementada con un reloj de cuarzo. Necesitaba un mínimo de 4 personas para su operación y se obtenía los resultados con placas fotográficas de 7 centímetros por 5. La segunda etapa del sistema SAO-2, que consiste de un cañón de rayos láser y un telescopio receptor. El telescopio de 60 centímetros y el rayo láser de color rojo. Finalmente el sistema TLRC-3 del mismo color como cuando llegó en 1990. Al fondo tenemos
el volcán Misti. Evidentemente, una sola estación para rastrear satélites no es suficiente, se necesita una red de estaciones. Y NASA tiene 8 estaciones actualmente, ubicadas en el continente americano, 3 en el Pacífico, en las costas del Pacífico, en Jalacalá, en Hawái, y en Tahití, en Arequipa, en Norteamérica, en Greenville y en Monument Peak, en California, en South Africa y en Australia. Hay otras estaciones de otras agencias espaciales europeas, asiáticas, rusa, etc. Hay muchas estaciones que están funcionando, pero Arequipa forma parte de las 8 estaciones de NASA y también forma parte de las más de 70 estaciones que hay en el mundo. Esta es una foto más o menos del año 2010 en el cual ya existía la estación de Arequipa por NASA, Brasilia por Rusia, San Juan de Dios con los chinos y Concesión con una agencia espacial de Alemania, que luego del terremoto del 2010 está siendo trasladada a La Plata. Como se puede ver, la densidad de estaciones en el hemisferio norte es muy superior al hemisferio sur. De ahí la importancia de las estaciones de observación de geodesia espacial en el hemisferio sur. ¿En qué consiste la técnica del láser? Este principio consiste en enviar pulsos muy delgados de luz láser a los satélites en los cuales están implementados reflectores y esperar que sean reflejados por la propiedad de la luz láser de la coherencia y la propiedad del reflector láser que regresa en el rayo de donde provienen. Es que se puede medir el tiempo de ida y vuelta de estos pulsos ultracortos de láser en un determinado tiempo. Conociendo la órbita a priori del movimiento del satélite, se puede programar el recorrido de este satélite y su rastreo en el tiempo. Algunas consideraciones especiales que se puede hacer, mediciones de rango muy precisas, es directa a los satélites, no depende mucho del medio de transmisión, se hacen correcciones, tiene que haber un segmento de espacio pasivo que son los satélites, la disponibilidad de los datos globales es cada vez más rápido, ya actualmente está casi en tiempo real, y con observaciones a lo largo del tiempo se puede ver tendencias de movimiento. Esta es una representación gráfica de 3 estaciones que pueden estar en diferentes placas tectónicas o continentes, que están observando un satélite al mismo tiempo y obtienen rangos de medición que luego de un procesamiento puede permitir el cálculo de la distancia entre ellos o las variaciones que hacen también a lo largo del tiempo. Evidentemente que con 3 puntos de referencia podemos determinar un punto en el espacio, pero debido a la cuarta variable, que es el tiempo, necesitamos 4 o más satélites para tener alta precisión de determinación de su ubicación. El principio de la telemetría láser es una ecuación muy simple de observación, desde el sistema se envía un rayo láser hasta el satélite y es recepcionado. Tenemos la velocidad de la luz,
el intervalo que viaja el rayo láser desde el observatorio hasta el satélite, y con la mitad de ese producto podemos obtener la distancia en un solo sentido. Evidentemente que esto es un poco más complejo porque hay que tener en consideración algunos otros fenómenos que se producen. Y tenemos una ecuación extendida, ¿no?, que considera la extensidad de la corrección de la Tierra, es decir, exactamente no está respecto al centro de la Tierra, la excentricidad de la corrección del reflector respecto al satélite no está exactamente en el centro, algunas demoras de la señal, algún error en las medidas o la refracción, la corrección de la refracción y algunos otros errores aleatorios o sistemáticos que hay en el sistema. Una vista simplificada del sistema incluye que hay que controlar el telescopio vía computadora, implica un sistema de adquisición de los datos, especialmente cuando son recibidos, porque la luz debe pasar por un filtro, amplificación, filtro, discriminación, para dar que el verdadero pulso de la luz es el que utilizamos para parar el contador de tiempo. Necesitamos también sincronizar todas las estaciones, ¿no?, y también tener un tiempo preciso. Por eso en el sistema de tiempo tenemos un reloj de Rubidium actualmente, en su época fue de Cesium, y la sincronización actual es con GPS, pero muy al inicio de la estación se usó una señal de un pulso por segundo que se transmitía por radio. Las órbitas las recibimos, la predicción de las órbitas las recibimos actualmente vía internet, pero en su época se recibían inclusive por telégrafo en sus inicios, ¿no? También estos datos del resultado del rastreo son comunicados a la central de ILRS para que sean distribuidos, verificados y distribuidos. Los sistemas más importantes son el de tiempo, con reloj atómico Rubidio actualmente, la sincronización con GPS, el rastreo y control de montura, la medida de datos, que incluye el cronómetro, el láser, la computadora de rastreo, la computadora de procesamiento, el módulo de medidas meteorológicas y el equipo de comunicaciones. Es importante mencionar el sistema láser que actualmente se utiliza, que es de color verde, de 532 nanómetros, que tiene neodymium yttrium argentium, con una potencia instantánea de 10 megawatts, un ancho de pulso de 200 picosegundos y una repetición de 5 pulsos por segundo. Es decir, en un segundo pueden hacer 5 medidas. ¿Qué aporta esta técnica a la ciencia y en qué es aplicada? Los resultados de las mediciones se usan, por ejemplo, para determinar el marco de referencia terrestre, para determinar algunos coeficientes estáticas y variables en el tiempo del campo gravitatorio de la Tierra, la distribución de la masa terrestre, los parámetros de orientación terrestre, las órbitas precisas, ¿no?, y también la posición precisa para validar las misiones, especialmente altimétricas. También se usa en misiones especiales para ver dinámica de unión, relatividad, etc. O la que ha devenido ser una de las últimas aplicaciones más importantes, determinación de órbitas precisas. Algunos satélites inicialmente solo tenían reflectores y tenían solo la misión de reflejar la luz, pero en la medida de la evolución los satélites tienen múltiples funciones, por ejemplo los de posicionamiento
o los que están mirando las mareas terrestres, o los que están estudiando el campo de gravedad o el campo gravitatorio. Tienen sus otros elementos de trabajo, pero tienen reflectores para los cuales pueden ser rastreados por láser. Dentro de los objetivos globales tenemos la cuantificación del desplazamiento de las placas tectónicas a corto y largo plazo, la interacción entre los movimientos locales y globales, establecer una base referencial para confirmar o rectificar teorías de geofísica, y localmente nos importa porque puede cuantificar el movimiento de la placa de Nazca y determinar un poco el riesgo sísmico. Como sabemos, la placa de Nazca está subduciéndose a la placa de Sudamérica, lo que ha originado a lo largo de millones de años el origen de los Andes, ¿no? Hay múltiples placas tectónicas y algunas nuevas que están siendo comprobadas, y lo que nos da el resultado de estas observaciones a lo largo del tiempo es una tendencia del movimiento, donde por ejemplo se puede comprobar que la placa de Nazca se va en dirección de la placa de Sudamérica. Bien, los satélites que se observan son de diferente tipo. Están netamente los geodésicos, que solo tienen reflectores. Los de posicionamiento son los que usamos actualmente con gran utilidad, GPS, GNS. Los de observación de la Tierra, aquellos que están tomando fotografía o midiendo altimetría, y los experimentales con fines científicos. Algunos de los satélites rastreados en el pasado y algunos todavía presentes están los geodésicos, los altímetros, los de posicionamiento global, donde inicialmente solo fue GPS, después fue GLONASS, Meteor, Prairie, y ahora tenemos la misión de Galileo. O algunos de investigación muy antiguos. Es necesario mencionar el satélite ACESAT para monitorear glaciales, que ahora estamos en la misión ACESAT-2. Si es que ponemos una huella de rastreo en las misiones de NASA o de las otras estaciones en el mundo, podemos ver la densidad, y podemos ver una densidad de observaciones más en Europa y al norte de Estados Unidos. Esto fue para la semana en 2014, ¿no? En julio del 2014. Arequipa tiene en el observatorio de Characato la técnica de rastreo de satélites por láser, pero también tenemos otra de las técnicas de la geodesia espacial, DORIS, que es la orbitografía Doppler, y también un sistema de posicionamiento global. Inicialmente solo GPS, actualmente tenemos el GNSS. Por lo tanto, en 1990 fue instalada la antena y también el receptor, que ha ido evolucionando de GPS hasta actualmente tener GNS, ¿no? Y también Arequipa es parte del servicio IGS, ¿no?, de posicionamiento. En 1990 también fue instalado la orbitografía Doppler, que es radioposicionamiento integrado por satélite, donde los satélites son los que están rastreando las misiones de eco que hay en la Tierra, y en Arequipa hay una antena de DORIS que estamos viendo acá a la derecha, y también somos miembros de esta comunidad. En 2013, evidentemente, la Comunidad Europea estuvo ubicando
estaciones GNS para poder monitorear los satélites del sistema Galileo. Entonces, ¿cómo interactúan las técnicas? Este es un ejemplo que vamos a ver de la geodesia espacial, donde una estación SLR, por ejemplo la de Characato, tiene instalado SLR, DORIS y GPS. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo interactúa? SLR no solamente monitorea satélites geodésicos, sino también satélites que tienen integrado el DORIS o los satélites de radioposicionamiento. SLR es la técnica más precisa y la más simple en el sentido de que solamente tiene que tener reflectores láser, no tiene que tener más nada. La técnica del GPS requiere de paneles solares, baterías. Si es que no tenemos energía eléctrica, los receptores de GPS pueden dejar de funcionar o fallar. Igualmente, los receptores que hay en muchos de los satélites que le dan su posicionamiento puede fallar, pero láser le da mayor precisión cuando se usa, por ejemplo, altimetría para medir en este caso los niveles del mar o las mareas. Si tenemos alta precisión en el posicionamiento respecto al centro de la Tierra de este satélite, los datos obtenidos para la altimetría van a ser correctos. Si pierde GPS o pierde el posicionamiento por CCR, este satélite ya no tendrá sentido de sus misiones porque sus datos no serán útiles. Por ejemplo, este satélite también está monitoreando DORIS, por lo tanto este tiene una redundancia de posicionamiento por DORIS, por láser y por GPS. La técnica del BLI no está implementada en Arequipa y tiene actualmente mayor precisión, pero no está instalada. Una importante característica de las estaciones actualmente es tener colocalización. Es decir, el SLR nos da una coordenada de posicionamiento, pero podemos atarla a otras técnicas, por ejemplo, en este caso a GPS, a DORIS y a la segunda antena de GNSS. Y podemos ver que la deformación de estos puntos, ¿no?, que nos dan con cierta precisión a lo largo del tiempo para poder evaluar el comportamiento de la misma estación. Hay muchas misiones que tiene y algunos podemos clasificarlo también por los satélites de órbita baja, órbita media y órbita alta. Los de órbita baja están hasta los 1000 kilómetros y los de media hasta los 6000 kilómetros. Más allá ya están los satélites de órbita alta. Solo por mencionar, tenemos el satélite ícono de la técnica, porque este satélite, lanzado en 1976, que tiene 426 reflectores con una órbita geosíncrona, debió haber durado solamente 10 años. Sin embargo, actualmente sigue siendo utilizado y es el satélite con órbita más precisa que se lo usa para referencia. Es decir, si uno rastrea esto en varios puntos de la Tierra, tenemos una referencia precisa que podemos trasladar a los nuevos satélites, de los cuales se está determinando su órbita. No tiene sensores. También otro satélite importante que apoyó mucho al estudio de la oceanografía y el estudio de los fenómenos del Niño es el JSON 1, que fue lanzado en 2001 con una altura de 1336 y tiene 9 reflectores. Igual, el posicionamiento preciso le ayudó en las observaciones que se hicieron. Este satélite ha pasado por
varios JSON y llegamos al JSON 3, que actualmente ya no es una sola colaboración de NASA, sino NASA, Centro Nacional Europeo, EUTEMESAT, NOAA, ¿no? Ha continuado la misión de TOPEX Poseidón de JSON 1 y JSON 2 y monitorea la circulación oceánica global, también el cambio climático y aumento del nivel del mar. Tiene un altímetro, ¿no? Y también está implementado con el receptor DORIS y GPS. Está a la altura de 1.336 kilómetros y fue lanzado el 2016 para una misión de 5 años. Hay otras misiones que también están monitoreando el campo gravitatorio de la Tierra. Una gráfica que puede describir las misiones o tipo de misiones, inicialmente se empezó con los fines geodésicos, después están los de posicionamiento, los de sensoriamiento remoto y también siguen habiendo los de tipo experimental. Por ejemplo, veamos Leius 2 a partir del 94 que fue lanzado, ¿no? Actualmente está haciendo, y Leius 1 desde el 76 está siendo rastreado. Unos más antiguos fue el Beck, que en un determinado tiempo no se lo rastreó, pero actualmente continúa siendo, es uno de los más antiguos. Las aplicaciones, un poquito más explicando, la telemetría láser está a los satélites y también a la Luna, porque se dejaron reflectores con las misiones Apolo. Nos ayudan un poco a determinar la deformación regional, la deformación al interior de las placas, el movimiento global de las placas, el movimiento del polo de rotación de la Tierra, el campo magnético y campo gravitatorio, y es un complemento del GPS DORIS, ahora el GNSS. Sin embargo, una de las mayores contribuciones es al estudio del sistema de la Tierra, a su atmósfera y a los océanos. Es la técnica más precisa para determinar la posición geocéntrica de un satélite de la Tierra y provee la calibración precisa de los radares altimétricos para la topografía de los océanos. También permite medir variaciones temporales del campo gravitatorio de la Tierra y establece una red de rotaciones con respecto al geocentro. Tiene otras aplicaciones como verificar las predicciones de la teoría general de relatividad, integrar varias técnicas, ¿no? Y si es que falla alguna de las técnicas como GPS o DORIS, puede dar una redundancia con solo tener reflectores. La página web del ILRS es ilrsgoddard.nasa.ru. ¿Qué resultados tenemos a la fecha? El punto de referencia preciso, una fuente de tiempo preciso, apoyó en su determinado momento, había muy pocas estaciones en el mundo, una de ellas fue apoyar a la misión del TOPEX Poseidón para estudiar, por ejemplo, el fenómeno del Niño. Se cuantificó el movimiento local de la placa durante el terremoto del 23 de junio de 2001 usando el satélite Leius, y se envía datos ininterrumpidos a ILRS. En el 2012 hasta el 2013 tenemos unas muy buenas condiciones y Arequipa estuvo posicionada en resultados de rastreo. También la calidad de la data con la precisión en milímetros es bastante aceptable, por lo menos hasta los años 2010, en que la contaminación está haciendo mella en sus resultados. Otro de los importantes resultados que tenemos es que adicionado a cada pulso de láser se mide las condiciones meteorológicas. Por eso es que tenemos un histórico
por ejemplo, acá lo tenemos de 2000 al 2015, de las medidas de temperatura, ¿no? Y tenemos el rango de variación durante ese tiempo. Podemos ver que de 2004 al 2000, casi inicio del 7, no se hicieron observaciones. Igual tenemos unas variaciones de la humedad a lo largo de los años y de la presión atmosférica. Entonces, ¿por qué la técnica de láser sigue siendo mejorada y actualmente estamos en presencia de una nueva generación? La cámara nos daba de precisión de determinación con el reloj de cuarzo tal vez hasta 1 metro, y con el láser rojo de un ancho de pulso de 3 nanosegundos, y en función de los relojes, en este caso cuarzo, rubidio, cesium, hemos tenido una precisión hasta de 20 centímetros. Y con el láser de la segunda generación, con un pulso de 200 picosegundos, con reloj de rubidium, tenemos hasta menor a 5 milímetros para unas distancias 10.000 kilómetros a más. Es importante mencionar que la nueva generación de SLR no está confirmada su desplazamiento en Arequipa. Un importante dato para Arequipa, para Perú, fue que con las observaciones realizadas con el láser se pudo determinar exactamente el movimiento que se produjo en el observatorio de Characato cuando, procesando pases antes y después del terremoto, se pudo calcular un desplazamiento de casi 51 centímetros en dirección sureste, ¿no? Y esto también fue los resultados que dio las técnicas de GPS y DORIS. Bien, al existir la estación de rastreo de satélites en el observatorio de Characato, ha permitido pensar en una alternativa de desarrollo en el área espacial, astronómica o astrofísica. Por eso es que el año 2013 se funda el Instituto Astronómico Aeroespacial Pedro Paulet, el año 2013, y posteriormente ratificado el año 2019, ¿no? Y otra cosa importante es que se reconoció la existencia del Observatorio de Characato en 2016. Se hizo convenios con IGN y CNS de Francia en el 2013. Se realizó pasantías para procesamiento de datos de GPS, GNS a USA y Francia con auspicio de UNSA Investiga. Se han empezado a realizar proyectos de investigación financiados por la universidad. Se hizo un proyecto de investigación con imágenes satelitales el año 2016, financiado por Fondesit, y el 2018 se inicia una colaboración con CONIDA para adquirir imágenes satelitales y también futuros proyectos. El 2017 también se aloja el clúster INCARI de la UNSA, que ha permitido hacer algunos proyectos con procesamiento de imágenes satelitales. También se hizo algunos cursos de procesamiento de imágenes satelitales con CONIDA. Los practicantes de las escuelas profesionales de física, electrónica y sistemas, telecomunicaciones, ciencias de la computación, tienen un lugar donde hacer prácticas en esta área de la ciencia. En 2014 se inició la participación en los workshops bienales que se realiza la ILRS, el 2014 en Estados Unidos, el 2016 en Alemania y el 2018 en Australia. La UNSA participó. También se ha
motivado que 2 estudiantes vayan a estudiar maestría, uno en Argentina y otro en China con el programa APSCO de CONIDA. Se ha iniciado alguna publicación de algunos artículos indexados en tema de procesamiento de imágenes u otros. Se realiza la visita de puertas abiertas por Eclipse o Día de la Astronomía. Se ha coorganizado el Expotron 19 en UNSA con temática aeroespacial y hemos recibido visita de representantes de NASA, CNES y CONIDA en este último año pasado. ¿Qué tenemos para el futuro? Ser sede del workshop 2022 del ILRS, un laboratorio de mediciones de radiofrecuencia, una estación terrena financiada por UNSA Investiga, una sala de observación del telescopio automatizado, un laboratorio de adquisición y procesamiento de imágenes satelitales y proyectos de desarrollo de CubeSat con otras instituciones que están interesadas en este campo. El tiempo de existencia y los datos proporcionados por la estación en Arequipa han sido reconocidos por el Space Geodesy Network, que el año pasado nos envió un reconocimiento por participar en esta red, por lo cual hemos reconocido como miembros de esta red mundial en la cual los observatorios geodéticos espaciales contribuyen con sus datos. Arequipa tiene una historia de datos de más de 50 años, por lo cual es considerado importante para algunas investigaciones pasadas, presentes y tal vez futuras. Queremos agradecer a la universidad, a NASA por permitir la existencia de este observatorio en Arequipa, y pensamos que debe ser una motivación para los futuros proyectos y misiones que seguro se van a implementar y se están implementando aquí en Perú. Esta es una vista de noche en una demostración del rayo láser en Arequipa. Quiero felicitar una vez más a los organizadores del evento y también felicitar a todas aquellas personas que han mirado en el espacio como una alternativa de desarrollo, como ese sueño futuro que tenemos al frente, que es el espacio. Vamos a llegar tal vez en el futuro y va a ser nuestro hogar. Gracias a todos. Buenas tardes. Bien, damos las gracias al doctor Raúl Yanyachi por tan importante participación y a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa por participar en la Semana Mundial del Espacio. A continuación, damos la bienvenida al doctor Juan Américo González Esparza, físico espacial nacido en la Ciudad de México, quien es responsable del Observatorio del Centerio Interplanetario en Coeneo, Michoacán. Además, es fundador de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM y jefe del Servicio de Clima Espacial Mexicano. Bienvenido, doctor Juan Américo González Esparza. Clima espacial, soberanía y seguridad nacional. Este es un tema relevante para platicar en la Semana Mundial del Espacio. Este es un tema que ha adquirido un particular interés a raíz del inicio de la era espacial, y espero que al final de esta plática ustedes entiendan por qué para los países de Latinoamérica es muy importante el monitoreo, el estudio y el desarrollo de protocolos
para prevenir riesgos por fenómenos de clima espacial. Esta animación resume de alguna manera de lo que se trata la plática. Estamos viendo una imagen del Sol donde ocurre una explosión y emite unas enormes cantidades de radiación en forma de luz, de partículas energéticas que se vuelven y se aceleran y se propagan en diferentes direcciones del espacio. Y también vemos una gigantesca nube que sale después de la explosión y que en este caso se dirige hacia donde se encuentra la órbita de la Tierra. Nuestro planeta tiene un sistema protector, tiene un escudo que nos protege ante este continuo flujo de partículas y de campo magnético que viene del Sol. Este escudo que tiene la Tierra se conoce como magnetosfera y es precisamente producido por el campo magnético del Sol. Sin embargo, esta coraza que tenemos que nos protege de las emisiones de partículas y de campos que vienen del Sol no es infalible. Y hay momentos en que puede romperse, como es este caso. Cuando la nube que viene del Sol tiene una configuración contraria en su campo magnético con el de la Tierra, se puede producir una reconexión, se abre una compuerta y en ese momento empiezan a entrar partículas solares y campos que producen una serie de fenómenos en el entorno espacial de la Tierra que afectan sobre todo a sistemas tecnológicos estratégicos. Aquí está la primera reconexión, se rompe el escudo magnético, entra un grupo de partículas, se acelera, se producen las auroras polares, las auroras boreales en el norte, las auroras australes en el sur. Y no solamente es este fenómeno extraordinario que nos brinda la naturaleza de las auroras, sino que además hay una secuencia de eventos que ponen en riesgo sistemas estratégicos fundamentales para la sociedad. Una tormenta solar puede afectar 5 sectores estratégicos: los satélites, las telecomunicaciones, los sistemas de posicionamiento global, la navegación aérea y los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica. Todas estas tecnologías son vulnerables a las tormentas solares y esa es la razón por la cual ha habido un creciente interés y preocupación de la comunidad internacional en estudiar estos fenómenos, en monitorearlos y en desarrollar protocolos para poder protegernos ante los daños que ocasionan en estos sistemas. Este es un diagrama que resume a grandes rasgos los efectos del clima espacial. Por el clima espacial nos referimos al monitoreo del espacio, de la meteorología del espacio. Nos referimos a la meteorología del espacio. ¿Qué está ocurriendo en el Sol? ¿Qué está ocurriendo entre el Sol y la Tierra en el medio interplanetario? ¿Qué ocurre con el campo magnético de la Tierra? ¿Qué ocurre con la atmósfera alta, la ionosfera? ¿Qué está ocurriendo con toda esta cadena de fenómenos, de sistemas físicos interconectados, hasta que tienen efectos muy importantes en sistemas tecnológicos clave? Una fulguración, un estallido en la superficie del Sol puede dañar los paneles solares de los satélites y provocar pérdidas irreversibles. Se producen también perturbaciones en la ionosfera que precisamente interrumpen, provocan interferencias en las señales de los satélites a las antenas y entonces perdemos telecomunicaciones.
las partículas que se pueden acelerar producidas por estas explosiones en la superficie del Sol pueden alcanzar velocidades relativistas y ser inclusive provocar daños de exposición a los pasajeros que se encuentran sobre todo en vuelos transpolares, pasando cerca de los polos donde las líneas de campo magnético concentran el flujo de estas partículas. Además, los sistemas de posicionamiento global que se utilizan para muchísimas aplicaciones, no solamente para el celular y saber dónde estamos, sino todas las operaciones bancarias requieren de una marca de tiempo dada por los sistemas de posicionamiento global, la navegación aérea y la navegación marítima, la agricultura. Hay una cantidad de tecnologías ya que depende de los sistemas de posicionamiento global, que una falla en las marcas de tiempo y de espacio de localización producen pérdidas económicas y pueden inclusive afectar, poner en riesgo la salud humana. Y en el caso más extremo, estas tormentas solares pueden provocar perturbaciones en el campo magnético de la Tierra que van a ocasionar corrientes geomagnéticamente inducidas que ponen en riesgo las líneas de generación y distribución de energía eléctrica, provocando un apagón global en todo el planeta. Entonces, todas estas tecnologías que surgen después de la era espacial, del nacimiento de la era espacial, los satélites, las telecomunicaciones, los sistemas de posicionamiento global, son tecnologías paradójicamente que nos han llevado a un nivel de civilización y de conocimiento y de dominio del planeta donde como nunca antes hemos tenido en la historia de la humanidad. Nos hacen ahora vulnerables a nuestra estrella, a esa estrella con la cual hemos convivido 5,000 millones de años y con la cual, pues, hasta hace unas décadas no nos preocupaban en demasía las tormentas solares. Simplemente nos maravillaban las auroras boreales. Sin embargo, en este momento, las tormentas solares son un factor de riesgo a sistemas tecnológicos estratégicos. Aquí podemos ver una imagen de la superficie del Sol y aprender algo de nuestra estrella. Nuestra estrella es una gigantesca esfera de gas incandescente que tiene una temperatura de aproximadamente 6,000 grados en su superficie, que conocemos como la fotosfera. Y en esta superficie vemos, por un lado, que el Sol está rotando y está dando vueltas alrededor de su eje, y esto tarda aproximadamente 27 días visto desde la Tierra. Y en la superficie del Sol vemos estas regiones oscuras. Estas regiones oscuras se conocen como las manchas solares y son producto de concentraciones de campo magnético muy intenso en la superficie del Sol. Fíjense cómo estas manchas solares están rotando junto con el Sol, y si aprecian bien la película, de repente podemos ver como que se están estirando. Y ocurre que el Sol, al ser un gas, no gira como lo hace un cuerpo rígido, sino en este caso, el ecuador solar gira un poco más rápido que las partes de los polos. Y esto produce que rotaciones diferenciales que empiecen a estirar y a provocar estrés en las líneas de campo magnético. Algunas de estas líneas, regiones de campo magnético muy intenso, pueden empezar a torcerse, acumular energía y de repente tener la suficiente tensión para producir reconexiones, estallidos, donde energía magnética se convierte en energía de luz, en energía en forma de partículas energéticas, y también la energía para producir estas gigantescas nubes que salen del Sol y se propagan en el espacio y que algunas de ellas pueden afectar el entorno de la Tierra. Entonces, el número de manchas solares en la superficie del Sol es muy importante y lo hemos monitoreado durante mucho tiempo. Esta gráfica
es una gráfica muy conocida en estudios de física solar y es la famosa gráfica del ciclo de manchas solares. Lo que tenemos en el eje horizontal es tiempo y tenemos desde 1960, 1970, 1980. Tenemos cómo ha estado variando el número y el tamaño de las manchas solares a lo largo de los últimos 50 años. De repente vemos que este tiene un comportamiento como una montaña rusa. De repente el Sol tiene muchas manchas y estas manchas realmente empiezan a desaparecer, a hacerse cada vez menos, hasta que prácticamente desaparecen. Y nuevamente las manchas empiezan a salir y esto nuevamente, como la montaña rusa, subimos hacia una cresta y volvemos a bajar. La duración del ciclo solar es aproximadamente de 11.2 años. Sin embargo, como podemos ver en esta gráfica, todos los ciclos son distintos y además tienen duraciones diferentes. Algunos duran un poco más de 11 años y otros duran un poco menos de 11 años. Hay ciclos que tienen muchas manchas, hay ciclos más moderados, como fue el último, el que acaba de pasar, que se conoce como el ciclo solar número 24. El ciclo solar 24 tuvo menos manchas que los ciclos anteriores y lo que esperamos, estamos ahora en el inicio del ciclo solar 25. En el 2020 estamos en el mínimo de manchas, el Sol prácticamente aparece sin manchas durante varios meses y tiene muy poca actividad. Sin embargo, en unos meses, en unos años, van a empezar a surgir nuevamente las manchas solares, van a empezar a producirse tormentas solares con más intensidad y con mayor frecuencia, y alrededor del 2024, 2025, 2026, vamos a estar en el siguiente máximo de actividad solar, el máximo del ciclo solar 25. Y es entonces cuando nos van a preocupar mucho las afectaciones que pueden producir estas tormentas solares sobre nuestros sistemas tecnológicos estratégicos. Y sin embargo, como en el caso de los sismos, no todas las tormentas solares tienen la misma magnitud. Hay las supertormentas y hay tormentas solares muy moderadas. Las supertormentas son poco frecuentes, afortunadamente, y ocurren de forma muy espaciada. ¿Cuándo ocurrió la última gran tormenta solar, el evento más extremo del cual tenemos registro en la historia reciente de la Tierra? Este ocurrió hace 160 años y se conoce como el evento Carrington. El 1 de septiembre de 1859, una gigantesca explosión en la superficie del Sol, la cual fue registrada por un astrónomo británico, Richard Carrington, el cual hizo inclusive un dibujo, porque coincidió que él estaba estudiando las manchas del Sol cuando estaba haciendo su dibujo de las manchas del Sol. Observó un abrillantamiento súbito en la imagen de las manchas, dándose cuenta de que estaba ocurriendo algo en la superficie del Sol. Este estallido de luz duró tan solo 5 minutos y él lo registró y por eso se conoce como el evento Carrington. 17 horas después de esta observación de Richard Carrington, empezó a ocurrir en la Tierra el despliegue de auroras boreales más intenso y extenso del cual se tiene registro en la historia moderna. El 2 de septiembre de 1859, todo el territorio de América se cubrió de una aurora. La noche del 2 de septiembre se cubrió de una aurora boreal roja que cubrió el cielo de todos los países. En México tenemos registro de al menos 7 sitios que observaron y documentaron este extraordinario fenómeno natural. El cielo nocturno estuvo iluminado de rojo. Sin embargo, en 1859, en el evento Carrington, no hubo un colapso tecnológico.
pero la razón de esto es relativamente sencilla. En el siglo XIX no se habían inventado las redes de generación y distribución de energía eléctrica, no había satélites, no había aviones, no existían las redes sociales ni las operaciones bancarias, no había internet. Ninguna de estas tecnologías se había inventado, ninguna estaba en riesgo. El gran problema que tenemos ahora es que sabemos que un próximo evento Carrington va a ocurrir. No sabemos cuánto. Eso sí, como en el caso de los sismos, no lo podemos predecir. Y puede que todavía ocurra dentro de 100 o 150 años, o puede que ocurra en el próximo máximo de actividad solar. Eso no lo sabemos. Por eso es que tenemos que estar prevenidos. Por eso es que tenemos que estudiar el Sol, el medio interplanetario y el entorno espacial de la Tierra. Y por eso es que tenemos que desarrollar protocolos para incrementar la resiliencia de los sistemas tecnológicos de todos los países. Entonces, en resumen, esto es lo que ocurre. Hay una continua interacción entre el Sol y la Tierra. Nuestro planeta tiene un sistema protector, un campo magnético que impide que las partículas del Sol, del viento solar, penetren en la atmósfera. Sin embargo, esta coraza no es infalible. Cuando ocurre una tormenta solar, vemos un estallido de luz muy intenso que dura tan solo unos minutos, y después de este estallido aparece una gigantesca nube de material de la atmósfera del Sol que comienza a propagarse hacia el espacio. Algunas de estas nubes viajan en dirección hacia la órbita de la Tierra y chocan contra nuestro escudo magnético. Nuestro escudo magnético se puede romper en ocasiones, se abre una compuerta y entran partículas del Sol que empiezan a dañar sistemas tecnológicos claves, como son los satélites, las telecomunicaciones, y que en los casos extremos pudieran llegar a afectar a las redes de generación y distribución de energía eléctrica, quizás en un evento Carrington provocando un apagón global en todo el planeta. Y bueno, ¿qué pasa si ocurre un apagón? Si de repente el sistema de distribución de energía eléctrica colapsa. Pues si colapsa el sistema de energía eléctrica, colapsa también la distribución de gas y petróleo, las telecomunicaciones, el suministro de agua potable, las operaciones bancarias y de finanzas, los sistemas de transporte, los servicios de emergencia, los servicios del gobierno. Hay una interconexión entre todas estas tecnologías y si hay algo que pone en riesgo las redes de generación de energía eléctrica, pues esto pone en riesgo la gobernabilidad de todos los países. Esto llevó a que en 2016, el 13 de octubre, el que era en ese momento el presidente de Estados Unidos, anunciara una orden ejecutiva preparando a su país ante los eventos del clima espacial. Los Estados Unidos han venido trabajando en este tema por cuestiones de seguridad nacional desde hace varias décadas y en 2016 publicaron su Plan Nacional para prevenirse ante fenómenos de clima espacial. No solamente los Estados Unidos, también lo ha hecho el Reino Unido. En 2015 publicó su estrategia para el clima espacial, la Organización Meteorológica Mundial y también asociaciones de científicos internacionales como COSPAR han publicado planes, llamados de atención y planes globales para el estudio de este fenómeno, el cual no solamente tiene aplicaciones científicas muy importantes, sino como lo he recalcado en esta plática, tiene aplicaciones de seguridad nacional. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica también hemos venido desarrollando redes de instrumentación y redes de investigación y ahora redes de colaboración.
En este caso, Brasil, México y Argentina han estado desarrollando redes de instrumentos para observar el Sol, monitorear la ionosfera, el campo geomagnético y desarrollar servicios de clima espacial para dar aviso e intercambiar información. Este es un artículo, el cual les llamo la atención, fue escrito por 3 autores, uno de Brasil, uno de Argentina y uno de México, reseñando cómo se ha desarrollado lentamente en nuestra región el estudio del clima espacial y cómo hemos llegado al desarrollo de los servicios de clima espacial. Los servicios de clima espacial están organizados a través de un organismo internacional que se llama ICES, que es el International Space Environment Service, donde hay actualmente más de 18 servicios de diferentes regiones del país, del mundo, perdón. En nuestro continente no solamente está Canadá, Estados Unidos, Brasil, está México, está Argentina. Y también, como podemos ver en el plano, pues hay países de Asia, de Europa y de África. Entonces, esta organización está uniendo los datos obtenidos por los diferentes servicios para intercambiar información y poder monitorear mejor los efectos de las tormentas solares sobre el entorno espacial de la Tierra y sobre las diferentes regiones en el planeta. Actualmente dentro del ICES hay 3 países latinoamericanos que forman parte de esta organización. Brasil, que fue el primero y que ingresó en 2008. México, que fue el segundo y que ingresó en 2014. Y Argentina, que ingresó este año, en 2020, y que al parecer el próximo en ingresar sería Chile, y esperamos que en un futuro cercano también lo haga Perú. Entonces, es muy importante que en la región latinoamericana conformemos una alianza. Esta alianza ha empezado por 4 países, por Brasil, Argentina, Chile y México, y la idea es intercambiar datos de nuestras redes de instrumentos, intercambiar información y protocolos para, como dije anteriormente, incrementar la resiliencia de nuestros países ante estos fenómenos globales que afectan a todo el planeta. ¿Qué ha pasado en México? En México lo que yo les puedo decir es que en 2014 hubo una modificación en la Ley General de Protección Civil, y la Ley General de Protección Civil, que define los fenómenos perturbadores como los sismos, los fenómenos volcánicos, los huracanes, las inundaciones. Dentro de esta gama, de esta tabla de fenómenos perturbadores, se incluyeron los fenómenos astronómicos. Y los fenómenos astronómicos en la ley se definieron como las tormentas solares y los objetos cercanos a la Tierra. Y en este caso, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana deberán trabajar conjuntamente y en el marco de sus atribuciones a fin de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por fenómenos que vengan del espacio exterior. Esto dio pie a la necesidad de crear un servicio de clima espacial en México. Y este servicio tenía como objetivo, primero, pues vigilar las condiciones del Sol, el medio interplanetario, el entorno ionosférico y geomagnético, para prevenir eventos de clima espacial que afectaran a México. Conformar una red de instrumentos en tierra para medir las condiciones del clima espacial y las fluctuaciones en la ionosfera y en el campo magnético sobre el territorio nacional. Y también operar de manera científica, técnica y eficiente un sistema de alertamiento que proporcionara información al Sistema Nacional de Protección Civil y alertara
en el caso de que hubiera condiciones de riesgo de algún fenómeno de clima espacial que pudiera afectar el territorio nacional. Esta es la red, este es un mapa de México, y estos puntos denotan sitios donde están nuestros observatorios y donde están las diferentes redes de instrumentos que hemos estado desarrollando en los últimos años. Por cuestiones de tiempo no me voy a ir con esto en detalle, pero aquí hay observatorios desde el Observatorio de Centello Interplanetario, el MEXART, observatorios de rayos cósmicos, redes de ionosondas, redes de estaciones GPS, redes de magnetómetros, con el fin de ¿qué? De obtener información estratégica de cómo diferentes regiones del país son afectadas por fenómenos de clima espacial. Y esta información nos tiene que dar la información que necesitamos para saber cómo actuar en caso de fenómenos de clima espacial y cómo incrementar la resiliencia de las diferentes estructuras, sistemas tecnológicos que son afectados. Los puntos en verde también son medidores en corrientes geomagnéticamente inducidas que están midiendo los efectos de las tormentas geomagnéticas sobre las redes de generación y distribución de energía eléctrica en México. Y bueno, pues este es un panorama de lo que hemos venido haciendo. Hemos creado un grupo de trabajo Clima Espacial en México, donde participa el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Agencia Espacial Mexicana y el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, para desarrollar políticas públicas donde a través de una gestión integral de riesgos podamos estudiar el fenómeno, monitorear el fenómeno, desarrollar protocolos de reacción y un sistema de alertamiento. Estos son algunas de las agencias que colaboran en este grupo de trabajo de clima espacial en México. Y finalmente, esta es una infografía que también, esta fue producida ya por el Sistema Nacional de Protección Civil, donde hay infografías para sismos, para riesgos volcánicos, para inundaciones, para huracanes. Y aquí también ya hay infografías de clima espacial. Cómo nos afecta, de qué se trata el fenómeno y dónde podemos conseguir más información. Otro de los productos que genera el Laboratorio Nacional de Clima Espacial es un reporte semanal, el cual pueden ustedes ir y bajar directamente de nuestro servidor o de nuestras redes sociales, y donde damos un resumen de cuáles son las condiciones del Sol, cómo está el entorno ionosférico y magnético del planeta, y en particular sobre la región de México. Y este es un reporte que desarrollamos todas las semanas. Para terminar, yo quería presentarles lo que son nuestras redes sociales, donde pueden conseguir más información, tanto en Facebook como en Twitter. Pueden seguirnos en las páginas del Servicio de Clima Espacial Mexicano, el CIESMEX, y donde también pueden buscarme si quieren más información al respecto. Les agradezco mucho su atención a la plática y espero que les haya sido interesante. Bien, muchas gracias, doctor Juan Américo González Esparza, por su participación, y al Servicio de Clima Espacial Mexicano por haber permitido que se desarrolle esta presentación durante la Semana Mundial del Espacio. Asimismo, agradecemos a todas las personas que han estado conectadas durante este día y los esperamos mañana para seguir compartiendo más actividades y temas en marco de la Semana Mundial del Espacio que organiza la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Muy buenas tardes.